que hay que estar orando por eso, ¿verdad? Y bueno, dentro de lo que hemos estado hablando de la hermenéutica, vamos a ver la regla número 5, que son los tipos y cuadros. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, estábamos desde la... Sí. Muy bien, vamos nada más a recapitular rápidamente. La importancia de la hermenéutica, ¿verdad? Es para que podamos realmente hablar, interpretar correctamente la escritura. Y la importancia de que seamos nacidos de nuevo, porque al tener el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a nosotros, somos sellados por el Espíritu Santo, y esto nos va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer, y dentro de ese querer va a ser el querer aprender. Y posteriormente hemos hablado acerca que es importante que hayan reglas, porque las reglas van a mantener un orden, y este orden va a servir para que la iglesia de Cristo, su cuerpo, sea edificado. Y posteriormente ya vimos las reglas del contexto, que es importante que esa regla la apliquemos de una manera para que podamos entender este texto dentro de su todo, ¿verdad? No es un texto aislado, sino es un texto que es parte del todo, y al entender no solamente el texto, sino lo que lo rodea, vamos a poder interpretar de forma correcta la escritura. De igual manera, estuvimos viendo los tres grupos de los cuales, que es otra regla, que es donde Dios habla directamente a los judíos, habla a los gentiles o habla a la iglesia, pero también hablábamos que muchas veces un versículo puede estar también enfocado, ¿verdad? A los tres grupos. En ocasiones podemos encontrarlos en un solo verso o en un fragmento de la escritura. Posteriormente vimos la regla del tiempo, la importancia de interpretar la Biblia. Esto nos ayuda mucho a la escatología, que es el estudio, ¿verdad?, de los tiempos finales, y esto nos va a ayudar mucho para hacer una correcta exégesis, ¿verdad?, de lo que Dios nos está diciendo y realmente en qué tiempos estamos viviendo, qué es lo que ya ha pasado y todavía lo que falta por cumplirse. De igual manera, hablábamos, otra de las reglas que vimos son de las aplicaciones básicas. Estas aplicaciones las podemos encontrar como una aplicación histórica, que es una aplicación literal o primaria, primordial dentro de toda esta. La aplicación doctrinal, que es algo que tiene que ver muchas veces con algo que Dios nos está diciendo de manera directa, pero también a la vez de una forma tipológica. Pero también la aplicación devocional, la aplicación que yo aplico a mi vida de forma personal, ¿verdad? En mi vida. Y pues bueno, también dentro de eso, lo que vamos a ver el día de hoy son los tipos y cuadros. Esa es la regla número 5 que vamos a ver en esta mañana. Ahora, ¿qué a ustedes se les viene a la mente cuando escuchan tipos y cuadros? Tipos y cuadros. ¿Qué entienden por eso? ¿O qué se les viene a la mente cuando escuchan la frase tipos y cuadros? A lo mejor se nos viene a la mente, no sé, un cuadro de una persona. Una representación en otro tiempo. Una representación en otro tiempo, ok. Con Abraham, Isaac. Como un mapa conceptual. Como un mapa conceptual pudiera ser, sí, claro. Nos hila, nos ramifica, ¿verdad? Todo un tema del cual queremos hablar, ¿verdad? Un tópico del cual estamos hablando. ¿Qué otra cosa más pueden ustedes entender o vislumbrar por algo? Un tipo, un cuadro. Tipos también no pueden hacer grupos. Tipos, agrupar cosas, sí, pudiera ser. A lo mejor esa relación que puede haber entre una cosa y otra, y eso pues los termina agrupando, ¿verdad?, en un área específica. Sí, pudiera ser en ese sentido. La regla quinta de los tipos y cuadros también es conocida como tipología, y es una de las herramientas más profundas que podemos encontrar de la hermenéutica. Es la que nos permite ver la unidad sobrenatural de la Biblia, conectando el Antiguo Testamento, que es la sombra, con el Nuevo Testamento, que es la realidad o el cumplimiento de esa sombra. Entonces vamos a la siguiente, y en esta podemos encontrar esa parte. Entonces, Colosenses 2:17, si nosotros vamos allá a la escritura, vamos a encontrar lo que nos dice Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Colosenses
2:17. Y fíjense, la escritura aquí en Colosenses 2:17 nos dice: todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí nos empieza a hablar y nos indica la palabra sombra, ¿verdad? Como parte de lo que ha de venir, pero dice, pero el cuerpo es de Cristo. Está haciendo referencia a que todas las sombras siempre van a apuntar, es decir, todos esos sucesos, eventos pasados, apuntan o muchas veces simbolizan a Cristo mismo, que era lo que decíamos con Isaac, con el cordero, ¿verdad? Cuando dejamos esta tarea para casa, era una de las cosas que dijimos, bueno, interpretábamos y veíamos que ese cordero no era el tiempo que todavía hubiera un sacrificio humano, porque Dios no quería un sacrificio humano. El único sacrificio humano permitido por Dios fue Cristo, su Hijo. Era el único que iba a poder realmente salvarnos. Acabamos de leer ahorita en Hebreos capítulo 10 también, leímos del 1 al 25 y pudimos encontrar un montón de sombras, pero más que las sombras, la luz. Empezó a decir, porque antes se sacrificaba esto y se mataba esto, pero no era suficiente para perdonar los pecados, pero Cristo. Y ahí aterriza, ¿verdad? La sombra con lo que viene siendo nuestra realidad, nuestro antitipo, como también lo vamos a conocer ahorita. Entonces, Hebreos, que era donde leíamos ahorita y donde tuvimos la lectura bíblica hace un momento, nos dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, era algo borroso, algo que no podemos ver. Yo si me quito los lentes veo borroso, entonces es como si yo no tuviera mis lentes, como si alguien se quita sus lentes y no puede ver las cosas con claridad. Dice, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero el versículo 12 nos habla de esa sombra que empieza a hablar aquí el escritor de los Hebreos. Empieza a hablar por los sacrificios y los holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron y pero el 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces podemos ver el cumplimiento de ese cuadro, de ese tipo en Cristo, a través de todo esto que empieza a hablar antes el escritor de los Hebreos en los versículos anteriores. Y después del 12 nos empieza a hablar de Cristo como el cumplimiento de todas esas sombras. Y empieza diciendo sombras de las cosas venideras. Es decir, todo lo que los profetas nos hablaron antes, todos sucesos que pasaron con Moisés, ese suceso que pasó con Abraham, muchos de los acontecimientos históricos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, solamente eran una sombra de lo que habría de venir. Entonces, la hermenéutica no es solo entender datos, sino entender el camino que Dios trazó para que el hombre vuelva a Él. Esa es la importancia realmente de poder aplicar correctamente una interpretación bíblica, porque al hacerlo entonces vamos a trazar un camino correcto para que el hombre pueda volver a Dios. Y de esa manera el siguiente. De esa manera, aquí en los tipos y cuadros tenemos que entender que las cosas invisibles de Dios, si estudiamos lo que Él ha hecho, lo visible, lo que se registró, entonces vamos a tener un entendimiento y claridad de las cosas. Romanos capítulo 1, versículo 20, como nos dice en esa parte, nos habla acerca de esa claridad. Y ahorita vamos a verlo con los ejemplos y lo vamos a entender mejor. ¿Cómo dice Romanos 1, 20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Usted puede leer el contexto de este pasaje, pero lo que nos está diciendo es, no hay excusa para que el hombre no crea que existe Dios. Que Dios está presente, que Dios es un Dios vivo, un Dios todopoderoso, porque dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, que Él es Dios, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Es decir, desde la creación del mundo, nosotros podemos entender, dice, por medio de las cosas hechas, la invisibilidad de Dios. Lo que no podemos ver, porque Dios es espíritu, dice la palabra. Por lo tanto, estos ojos naturales no pueden ver a Dios como un ente, como un algo. No lo pueden ver. Pero Dios, a través de lo que es Dios, de su deidad y de su poder, lo podemos ver reflejado, dice, desde la creación del mundo.
se hacen las cosas invisibles visibles a través de eso. La iglesia de Cristo es una manifestación de Dios a través de nosotros para el mundo. Porque la gente necesita del amor de Dios, la iglesia se lo tiene que dar. Dios nos mandó a amar a nuestro prójimo. Es una de todos los mandamientos se resumen en que amemos a Dios por sobre todas las cosas y que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. O sea, cuando empezamos a ver toda esta parte, que entonces la invisibilidad de Dios, tú eres una parte del cuerpo de Cristo, tú eres la mano de Dios, tú eres el pie de Dios, tú eres la boca de Dios, tú eres los ojos, tú eres el oído, el que va a escuchar la necesidad que hay allá afuera y que la va a traer aquí adentro para decir, hermanos, hay una necesidad que está pasando, mi vecina, esta persona, ¿qué hacemos? Y nos ponemos de acuerdo y vamos a visitar o platicamos con ellos, no sé, algo tenemos que hacer porque Dios se va a manifestar a través de nosotros. Lo invisible se va a hacer visible a través de las cosas que hacemos. Entonces, eso es lo que estamos hablando, que es un tipo, un cuadro, algo que está sucediendo, un evento, un suceso, un acontecimiento de lo que pasó antes, que no nos da una claridad total, a cuando ya podemos encontrar que todo lo que apuntala a la Escritura es a Cristo. Todo apuntala a Cristo. No habla la Biblia de ninguna otra persona más que de Cristo. Entonces, en ese sencillo preámbulo de esto, de entender que las cosas invisibles de Dios, si estudiamos lo que Él ha hecho, es decir, lo visible, lo que ha quedado registrado en la palabra y lo que a ti y a mí nos corresponde vivir en nuestra actualidad, entonces podemos entender el tipo antiguo, el Nuevo Testamento, es una persona, un evento, un objeto o una institución real e histórica que Dios diseñó específicamente para prefigurar una verdad espiritual futura. El antitipo, es decir, lo que está antes del tipo, que es el Nuevo Testamento, es la realidad o el cumplimiento de esa figura. Casi siempre el antitipo es Jesucristo o lo que Cristo iba a hacer por la humanidad. Esa es una claridad que siempre vamos a ver, y ahí es donde vamos a entender, este es un tipo. Este es un cuadro, es decir, es un evento que sucedió o es algo que se presentó, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que relacionemos el concepto y vamos a entender y vamos a decir, ahora entiendo, oye, ¿qué tanto significado tenía, por decirlo, que el pueblo de Israel sacrificaran un cordero y pintaran con la sangre del cordero los dinteles de sus puertas, y donde pasaba el ángel de la muerte no los tocaba a sus hijos primogénitos cuando hubo la plaga en Egipto? ¿Por qué? Había un simbolismo, ese es un cuadro que hay ahí. Entonces, lo vamos a estudiar ahorita. Ahora, ¿cómo vamos a usar, cómo vamos a aplicar esta regla? Descubriendo el diseño. Es decir, vamos a descubrir qué es lo que Dios quiso diseñar ahí. Lo que decíamos, ese mapa conceptual, ¿no? Es decir, cómo este es mi tema. Y cómo esto se relaciona con todo lo demás hasta que Cristo se manifestó en Cristo. Entonces tenemos que ir descubriendo ese diseño, cómo fue Dios que fue perfeccionando ese plan. Es decir, cómo lo fue mostrando cada vez más y dándonos más luz acerca de lo que iba a acontecer. Referencia al futuro, es decir, cómo la vamos a aplicar aquí. ¿Qué me está hablando realmente en el futuro? Es decir, ¿qué era lo que me estaba diciendo aquí el profeta que iba a acontecer? ¿Quién sabe cuántos años después? Entonces, esa es la parte. Y lo otro es que también nos va a ayudar a entender la autoridad bíblica. Entonces, fíjense bien, en esto, en descubrir el diseño, debe haber una semejanza genuina y esencial entre el tipo y lo que es antes del tipo, el antitipo. No es una coincidencia, es decir, no es que vamos a buscar coincidencias, sino que vamos a descubrir un diseño trazado por Dios mismo. Y la referencia al futuro nos estamos haciendo ver en esto, que el tipo siempre debe de apuntar a algo que vendrá después del cuadro. Es decir, viene algo mayor, algo se va a destapar. Y aquí de alguna manera podemos auxiliarnos también de la regla 3, de la regla del tiempo. Ahora, la autoridad bíblica, que esta es la más importante, es que lo ideal es que el Nuevo Testamento identifique explícitamente el tipo. Si la Biblia no lo llama figura o sombra, debemos de ser muy cautelosos al llamarlo tipo. Ahora, aquí vamos a ver por lo menos algunas categorías
con tipos y ejemplos prácticos. Vamos a la siguiente. Fíjense bien. Las categorías de tipos, para usar esta regla debemos clasificar lo que estamos analizando. Y esto, vamos a encontrar tipos personales, es decir, referente a personas, alguien cuya vida o acciones representan un aspecto del ministerio de Cristo. 2, tipos materiales u objetos físicos que contienen verdades espirituales, es decir, algo material que me va a trasladar a algún significado espiritual, a darle un enfoque espiritual. Y tipo institucionales, es decir, ritos o leyes, prácticas ordenadas por Dios que tenían un significado profético, que no era algo que nosotros teníamos que realizar o hacer hasta hoy en día en nuestros tiempos, sino que se hicieron en su momento como estos rituales y estos sacrificios que ellos hacían de toros, como acabamos de leer en Hebreos, de machos cabríos, que podemos ver de corderos sin mancha, que era un sacrificio que se hacía una vez al año, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer esa ofrenda a Dios, entonces, y fuera consumida por Dios mismo. Esa parte, hoy no tenemos que andar haciendo eso. Era una sombra de lo que habría de venir. Como vimos, ahora Cristo hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Y no necesita estar muriendo Cristo cada determinado tiempo o a cada rato, porque ese sacrificio es perfecto. Y ese sí nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí es a donde nosotros empezamos ya a relacionar el cuadro y el tipo. Ahora, los tipos eventuales, que son sucesos, son acontecimientos históricos que ilustran verdades futuras, ¿sí? Como podemos ver, la historia del arca de Noé y por qué Dios mandó a construir un arca a Noé era porque la maldad estaba terrible. Y la Escritura nos traslada nuevamente en el Nuevo Testamento y dice, así como en los tiempos de Noé, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Entonces, si yo quiero entender, me tengo que regresar a la sombra para entender el tipo del que me está hablando, la luz de lo que me está diciendo, como eran los tiempos de Noé. Me regreso al Génesis, y a partir de Génesis capítulo 6 yo empiezo a leer y empiezo a estudiar. Oye, qué bárbaro, estaba terrible los tiempos de Noé. Son tiempos que hoy estamos empezando a ver ese principio de dolores, como veíamos cuando estábamos estudiando la regla del tiempo. O sea, este no es el fin del mundo, es el principio apenas. Dice, como aquella mujer que está en parto, donde empieza a tener las dilataciones y empieza a tener esas contracciones, ¿verdad? Y está dilatándose el cuerpo y empieza ese dolor. Dice que así va a ser ese principio de dolores, como una mujer que está en parto. Así van a ser esos dolores. Ya estamos en el principio. No, realmente no dimensionamos la terrible ira de Dios cuando se venga a la humanidad con la gran tribulación. No, aunque leamos Apocalipsis, no vamos a dimensionar, nuestra mente finita no va a dimensionar el terror que va a ser, donde la gente, dice Apocalipsis, que va a querer buscar la muerte, pero el espíritu de la muerte va a ser encarcelado y la gente se va a querer matar de tanto dolor, de tanto sufrimiento, y no va a morir, porque Dios lo que quiere es que sufran lo peor por haber rozado a su Hijo. Dios es justo, es amor, sí, pero es justicia. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir hilando esas sombras, esos tipos y esos cuadros al aplicar esta regla. Ahora vamos a la siguiente, dentro de estas. Fíjense bien, aquí tenemos que ir encontrando ciertos puntos de conexión, ¿sí? Aquí es donde vamos, ¿por qué es importante que usemos tú y yo esta regla? Porque valida la inspiración divina, es decir, realmente nos muestra entonces que eso que nos hablaron miles de años atrás, esos cuadros que podemos encontrar en la Biblia, esos tipos, hoy en día están manifestados por Jesucristo. Entonces la palabra de Dios es verdad, se cumple. La iluminación también que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, al ser Cristo mismo la luz del mundo, cuando entiendes el cuadro del antiguo, la realidad del nuevo vuelve mucho más rica, profunda y clara. Entonces encontramos identidad. Muchas veces despreciamos tanto al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento, y nosotros somos una iglesia neotestamentaria, se dice muchas veces, y sí, somos una iglesia neotestamentaria porque Cristo es el fundador de la iglesia, y eso fue en el Nuevo Testamento. Y ahora, ¿por qué se le llama testamento? Para que un testamento sea válido, ¿qué tiene que pasar? Es decir, alguien fue ante un notario público, dejó escrito su testamento y dijo, cuando yo me muera, quiero que esta y mis propiedades y mis bienes y todo le queden a fulanito. ¿Cuándo se hace válido un testamento? Cuando la persona muere.
Por eso Cristo tuvo que morir, para que ese Antiguo Testamento, ese antiguo pacto, ahora en Cristo fuera ese Nuevo Testamento, tuviera validez y tuviera entrada en vigencia. Es decir, que ese tiempo de la ley, ahora con el tiempo de la gracia, fuera válido, pero tenía que morir el testador. Si no moría, ese testamento no iba a ser válido. Tenía que morir Cristo para que todo lo que estaba escrito en ese testamento pudiéramos gozar de la vida eterna que Él ya nos había prometido desde mucho tiempo atrás. Pudiéramos tú y yo tener la pureza y la santificación de nuestras vidas a través de su sangre, que antes era en el cuadro que podíamos ver de los sacrificios que se hacían, ahora ya solamente es por medio de Jesucristo. Entonces, eso, tenía que morir el testador para que tuviera validez ese testamento. Porque sin muerte, dice, no hay remisión de pecados. Nuestros pecados no hubieran sido pagados en la cruz del Calvario si no hubiera habido la muerte. Entonces, para que ese testamento, esas promesas, esa victoria sobre el pecado la pudiéramos tú y yo tener y hoy pudiéramos ser más que vencedores, tenía que morir el testador. Entonces, ese es el tipo del cuadro que podemos encontrar a lo largo de toda la palabra de Dios. Pero también nos va a ayudar a evitar el legalismo. Cuando nosotros aplicamos y podemos encontrar tipos y cuadros, no caemos en legalismos como tener que guardar un sábado, como tener que adaptarnos pues no, es que hacían los rituales y hay que seguir sacrificando. Oye, y ¿sabes qué? Aparte, no sé, otra ley ceremonial que tenían ellos a fuerzas que hacer, nosotros también la tenemos que hacer. Tenemos que andar celebrando la Pascua, nosotros no estamos atados a eso. Porque todo eso era una sombra de lo que habría de venir. Entonces, cuando es una sombra, cuando llega la iluminación, que Cristo es la luz del mundo, ya no necesitamos de nada más, porque ya todo está revelado y manifestado a través de Jesucristo. Entonces, esto nos ayuda a ver a que las leyes y los ritos no eran el fin en sí mismos. Hoy en día convierten ese medio, esa sombra, en el fin, pero no es en el fin el mismo, sino son indicadores que apuntaban a la gracia que hoy podemos disfrutar a través de Cristo. Entonces, sí vamos ya ahorita entendiendo un poquito más, y yo creo que ahorita que veamos los ejemplos, lo vamos a entender mucho, pero mucho más. Fíjense bien, nos vamos a centrar, pasamos a la siguiente, nos vamos a centrar en este ejercicio que yo les quiero ir compartiendo. Este ejercicio práctico se llama conectando la sombra con la luz, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A continuación te voy a presentar una lista de 5 elementos del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Ahorita lo vamos a ver. Usando tu Biblia, bueno, aquí lo iba a poner en columnas, pero ya no lo puse en columnas. Pero usando tu Biblia y lo aprendido sobre la regla de los tipos, para intentar relacionar o investigar cómo ese objeto, o ese suceso, o ese evento apunta a Jesús. Y aquí la pregunta sería, ¿de qué tipo estamos hablando? 1, fíjense bien. Si nosotros nos vamos al Éxodo, y en el Éxodo vamos a poder encontrar diferentes elementos, ¿sí? En cuanto a lo que estamos hablando. Ahorita les voy a dar exactamente la cita. Aquí se me movieron mis notas. Que podemos encontrar en Éxodo, porque es importante esta regla, Éxodo 27, ¿sí? Éxodo 27, 16. Aquí vamos a empezar a ver un tipo. Éxodo 27, 16. Capítulo 27, 16. Fíjense bien cómo nos empieza a mencionar. Empieza desde el 25 a hablar sobre las ofrendas del tabernáculo, la mesa para el pan de la proposición, el arca del testimonio a partir del versículo 25, el candelero de oro, y el 26 nos habla acerca del tabernáculo como ese todo, lo que juntaba todos esos elementos sagrados que Dios había implementado para mostrar su poder. El verso 27 nos habla del altar de bronce, el capítulo 27, posteriormente nos habla del atrio del tabernáculo, el aceite para las lámparas, la vestidura de los sacerdotes. O sea, todo eso es un tipo. Si nosotros leemos todos estos capítulos, vamos a encontrar tanta simbología aquí, tantas sombras de lo que habrían de venir. Pero fíjense, en el 27:16 nos habla
acerca de la puerta del atrio. Dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y de carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Y aquí empieza a hablar que la puerta del atrio era una sola puerta. No habían más puertas, no podías, no habían, es como aquí para poder tener acceso a este pedazo donde lo tenemos ahorita como auditorio. ¿Cuántas puertas hay para poder entrar? Solo hay una. Lo mismo pasaba en el tabernáculo. Solo había una puerta de acceso que tenía esa cortina. Ahora, esta sombra que podemos encontrar en Éxodo, esta era llamada, esta puerta se le llamaba, o se le conocía también como el pabellón de la puerta, que tenían características muy específicas. Una, su ubicación. La ubicación de esta puerta siempre estaba hacia el oriente, por donde sale el sol. Las dimensiones era ancha, que dice que tenía 20 codos, lo que indica que era de fácil acceso, es decir, cualquier persona podía tener acceso a través de esa puerta. Los materiales estaban tejidos de 4 colores: azul, púrpura, carmesí y lino fino blanco. Ahora, el antitipo, aquí, ¿cómo podemos ver a Cristo en esto? La pregunta aquí, yo te puedo decir, bueno, la puerta única, solamente había una puerta para entrar al atrio, al lugar donde iban a adorar a Dios. Solamente había una puerta. ¿Cómo podemos ver este cuadro, este tipo que podamos encontrar aquí en el tabernáculo y asimilarlo con Dios, con Cristo? El único camino. Cristo es el único camino, solo hay un camino al Padre. Cristo es la puerta. Juan 10:9 nos dice explícitamente por el mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 10, fíjense desde dónde estamos, desde Éxodo 27, nos vamos a ir hasta Juan capítulo 10, versículo 9, y cómo dice Juan 10:9, que ahí son palabras del mismo Señor Jesucristo hablando sobre sí mismo. ¿Cómo dice? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Dice, y el que por mí entrare será salvo. Fíjense cómo algo que tenía que ver con una construcción de un templo donde adoraban a Dios, que el hecho de que solamente tuviera una puerta no era, oye, ¿y la salida de emergencia? Como ahorita que en las fábricas, en todos los lugares, tienen tantas puertas para salir inmediatamente, o en las cuales también puedes tener acceso. Pero aquí había una sola puerta y por esa entrabas o salías nada más. No había más. Y aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, yo soy, literalmente nos lo está diciendo, la puerta. No porque literalmente Él sea una puerta, pero literalmente en el sentido que Él nos está hablando que Él es el único acceso. No hay más accesos para llegar a Dios. No hay más formas, métodos, maneras de poder ser salvo, sino es a través de Él, por medio de Él. Entonces, esto es lo que podemos ver, como en el tabernáculo, que hubiera una sola puerta, indicaba eso. Ahora fíjense bien los colores de los cuales estaba representado. El azul representa su origen celestial, lo asociamos con el cielo, es decir, el Dios que bajó del cielo. El púrpura lo utiliza mucho en la realeza, es decir, representa que Él es el Rey de Reyes. El carmesí, el rojo, representa su sacrificio, la sangre derramada. El blanco, que era el lino, representa la pureza y la justicia, que Él es un hombre sin pecado, es un hombre perfecto, porque era 100% Dios y 100% hombre. Entonces nos damos cuenta cómo este tipo que nos puede narrar aquí, donde dice, y para la puerta del atrio, que era una sola, habrá una cortina de 20 codos, y da los colores específicos: azul, púrpura, carmesí y lino fino. ¿Cómo hasta los colores tienen forman parte de eso? ¿Por qué? Porque representan que Dios es santo, que Dios también es Rey de Reyes, que su sacrificio, esa sangre que iba a ser derramada para que pudiéramos tener esa pureza
que Dios nos iba a dar a través de lavarnos a través de su sangre preciosa. Ahora, la puerta también nos habla de accesibilidad. Dios no quiere que nadie se quede fuera. La invitación es para todos. Nos habla también de exclusividad. Aunque era ancha, era solo una. Esto rompe con la idea de que todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Dios. Según la hermenéutica bíblica, solo la puerta que tiene los colores de Cristo permite la entrada a la presencia de Dios. Al estar al oriente, quien entraba le daba la espalda al sol naciente que los paganos adoraban para enfocarse únicamente en el altar de Dios. También. Ahora, los israelitas solo podían acercarse a Dios a través de esa entrada específica. Si alguien intentaba saltar la cortina de lino, era considerado un intruso y moría. Lo que podemos aprender de eso también es que enseña la suficiencia de Cristo. No necesitamos a Jesús ni nuestra, a ver cómo está aquí, enseña, es que Cristo es suficiente, ¿sí? No necesitamos a Jesús más nuestras obras. Es Jesús suficiente y es nuestro único mediador. Jesús es la puerta para llegar a Dios. Ahora, la pregunta aquí que nos pudiéramos hacer, aquí yo estoy aplicando la de las aplicaciones. La aplicación devocional pudiera ser a través de qué puerta estamos intentando entrar a la presencia de Dios. A través de tu buen comportamiento. Esa es la puerta que tú estás usando. A través de lo que sientes. De cómo te sientes. Hoy me siento con Dios. Hoy voy a la presencia de Dios. Hoy voy a gozarme en la presencia de Dios. ¿Cuál es la puerta que estás usando? La aplicación es: debo entrar cada día confiando únicamente en lo que Cristo hizo por mí. La puerta única nos enseña que Dios es accesible, pero bajo sus propios términos. No es a como tú quieras. No entramos por donde querramos, sino por donde Él abrió el camino. Ahora vamos a ver el altar de bronce. Si nosotros nos vamos a la siguiente. El altar de bronce. Aquí moría un inocente por el culpable en el altar de bronce. Esa es una pista como para que más o menos se den una idea de a qué evento del Nuevo Testamento te recuerda este altar. Si el altar de bronce era donde moría un inocente por el culpable, ¿a qué evento del Nuevo Testamento te recuerdas? A la crucifixión. Él tomó nuestro lugar. Yo debía haber estado en aquella cruz, pero Él tomó mi lugar. El altar de bronce también se consideraba como el altar, o era llamado el altar de los holocaustos. Es la forma de la justicia de Dios satisfecha. Es el primer objeto que un israelita encontraba al cruzar la puerta única. Es decir, lo primero que se topaban al cruzar la primera puerta para entrar al tabernáculo de reunión era con el altar de bronce, el lugar donde se hacía la propiciación. Dice, sin pasar por este altar era imposible avanzar hacia la presencia de Dios. Tenía que haber un sacrificio. ¿Sí? Ahora, el tipo de material del que estaba hecho era una estructura cuadrada de madera de acacia recubierta de bronce. El bronce en la Biblia simboliza el juicio. ¿Por qué tenía que estar sobre una de acacia y estaba cubierta de bronce? Porque estaba hablando de ese juicio que iba a haber. Que nosotros estábamos bajo condenación. Pero el juicio de Dios, la ira de Dios ya no fue derramada por nosotros, porque en ese altar de bronce el que tomó nuestro lugar fue Cristo y fue un sacrificio perfecto. Si vamos relacionando ahora cómo el tabernáculo, el altar de bronce nos lleva a que entonces el altar de bronce, lo que hoy en día era una sombra de que Cristo iba a tomar mi lugar. Todo el juicio de Dios cayó sobre Él. Todo el juicio de Dios cayó sobre Él. Los 4 cuernos en las esquinas que habían en el altar de bronce simbolizan de alguna manera donde se ataba la víctima y se rociaba la sangre. Los cuernos simbolizan poder, el poder de la sangre de Cristo para salvar. Es decir, que esos cuernos no fueron nada más por al azar que Dios dijo, pues, como que ese altar, así como le estoy, pongan unos cuernos. No fue nada más una ocurrencia de Dios. Tenía un simbolismo. Había algo que nos quería mostrar a través de eso, ¿sí? Entonces ahora estaba la entrada. Esto enseña que lo primero que debe tratarse en el hombre es su pecado. Ahí se tenía que tratar para que pudiera entrar sin mancha
a la siguiente parte del tabernáculo. Entonces el sacrificio final, así como el animal moría en el altar, Jesús murió en la cruz. La diferencia es que los animales se ofrecían diariamente, pero Cristo se ofreció una vez y para siempre, como leímos en Hebreos 10:12. Aquí nos habla de la sustitución, de la propiciación. El inocente moría para que el culpable pudiera entrar. Sin el altar de bronce, el israelita no podía pasar a la fuente ni al lugar santo. Sin la cruz, no tenemos acceso a la gracia. Ahora, vamos a ver la fuente de bronce. Ya vimos el altar de bronce, ahora la fuente de bronce. El altar, aquí creo que me hizo falta. O el abacro, se los voy a mencionar rápidamente. Es un tipo donde podemos ver que es sumamente especial a diferencia de los otros muebles. En el abacro o en la fuente de bronce, Dios no dio medidas específicas para su construcción. O sea, no dijo tantos codos como lo hizo hasta con la misma cortina y la puerta. Como lo pudimos ver que lo hizo en el altar también de bronce. Para la fuente no lo hizo. ¿Qué tipo es este? Porque es el tipo de la santificación progresiva y la limpieza que podemos tener por la palabra. ¿Qué hacían en la fuente de bronce? En Éxodo 30, 18 al 21, Dios ordena su fabricación y hay dos detalles fascinantes. El material, espejos. En Éxodo 38, 8 dice que se hizo con los espejos de bronce de las mujeres. En aquel tiempo los espejos no eran de vidrio, sino de metal pulido. La función, los sacerdotes no ofrecían sacrificios en ellas, se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Todavía no entraban al lugar santísimo. Iban a entrar al lugar santo para no morir, porque si ellos no se lavaban, después de haber hecho el sacrificio en el altar de bronce, si ellos no se lavaban, es decir, ellos ahí estaba simbolizando que ya hice el sacrificio por mis pecados, ya han sido lavados, por eso estoy ahora en la fuente de bronce, ¿sí? Ya el juicio ya ha sido justificado, estoy siendo justificado, me estoy lavando para que pueda entrar al lugar santo. El antitipo a esto en la realidad de Cristo es si el altar representa la justificación, esa salvación inicial, la fuente representa la santificación, esa limpieza diaria que tú y yo debemos de tener a través de su palabra. ¿Recuerdan lo que veíamos hace rato? Juan 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera en la que tú y yo vamos a ser santificados va a ser a través de la palabra de Dios. Es decir, cada día mientras más la leemos, mientras más la entendemos aplicando todas estas reglas que estamos viendo, más entendemos lo que Dios me está pidiendo que yo haga o que yo deje de hacer. Y ahí es donde tú y yo podemos encontrar entonces que Cristo representa este lavamiento purificando a su iglesia. Y en Efesios 5:26 dice, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Porque Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Tiene que ser lavada. Y Efesios 5:26 así nos los dice. Termina diciendo purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es un espejo. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la fuente, ella nos muestra nuestras manchas y nos ofrece el agua para limpiarnos. ¿Por qué nosotros no vamos al espejo para ver si no tengo los cabellos parados? Mira, aquí tengo un granito para que no se me vea tanto, me lo exprimo, no sé. Estamos viendo el espejo nos sirve para ver todas nuestras imperfecciones o qué tan perfectos somos, qué tan bellos somos, bellas las mujeres. Es lo mismo, la palabra de Dios es nuestro espejo, ¿sí? Funciona, el abacro precisamente estaba lleno de estos espejos. Porque ahí te veías realmente. Y cuando yo veo la palabra de Dios, cuando yo hablo la palabra, yo me veo como Dios me está viendo. Como hemos visto, me veo a través de los ojos de Dios. ¿En qué cita habla del abacro? Del abacro, fue lo que yo les comenté, está en Éxodo 30, 18 al 21, donde habla sobre la construcción, pero también nos habla acerca en Éxodo 38, 8. Ahí lo podemos ver también y encontrar. ¿Sí? Ahí es donde podemos encontrar sobre el lavacro. Ahora, fíjense, la palabra de Dios es ese espejo, ¿sí?
Es ese espejo en el cual nos tenemos que mirar todos los días. Es la que nos juzga. ¿Sí? Dice, y precisamente es lo que nos dice Santiago 1, 23 al 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Aquí podemos ver el símil que está utilizando, haciendo referencia al lavacro, ¿sí? A la fuente de bronce. Entonces, ¿por qué sigue siendo de bronce? Porque la palabra de Dios emite un juicio contra nosotros. Nos muestra nuestra condición real, nos muestra qué tan santos y qué tan puros nos estamos presentando delante de Él a través de su palabra. No soy yo el que juzga. Cuando un predicador está hablando sobre algo en particular y uno está sintiendo y tú estás diciendo, eso lo está diciendo por mí, sí, es Dios el que está utilizándolo para hablarte a ti. Te estás viendo en el espejo, en la perfecta ley de Dios, dice Santiago. Entonces ahora vamos a ver el candelabro de oro, o la menorá, como también se le llamaba o se le conocía, el candelabro de oro. Era una manera de iluminación espiritual y de Cristo como la luz única y perfecta. No tenía ventanas el tabernáculo, sin esta luz estarían a oscuras total. Es decir, el tabernáculo no tenía ventanas en la cual tú dices, aquí para que entre la luz. No podía entrar, porque nadie podía ver de afuera lo que estaba pasando dentro. Ni tampoco los de dentro podían distraerse con lo que estaba pasando afuera. Tenían que estar a oscuras totales, porque lo único que iba a iluminar el lugar santo era el candelabro. Ahora, yo hago la pregunta aquí. Si solo el candelabro era lo único que podía iluminar, si el mundo está en tinieblas, entonces ¿quién es la luz? Jesús. Entonces, ¿a quién representa el candelabro? A Jesús. Porque ante un mundo lleno de tinieblas, ante un lugar en oscuridad, Cristo es la luz. Él mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Así como dijo, yo soy la puerta, la única, yo soy el único camino que te puede llevar a Dios. Solamente es a través de mí que puedes llegar a mi Padre. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que está en mí, dijo, no andará en tinieblas. Entonces aquí es donde podemos encontrar que el candelabro tenía detalles únicos que lo diferenciaban de los demás muebles. Era de oro puro. O sea, no tenía otro material del cual se componía, o que era de un material su interior y estaba nada más bañado en oro. No, el candelabro era de oro puro. Y de acuerdo a lo que vimos hace rato con el tema del oro en el libro Sin Palabras, ¿qué simboliza el oro? La santidad de Dios. Está mostrando la esencia pura de Dios a través del candelabro, que Dios es santo. Está recordándole al pueblo de Israel que Dios es santo. Entonces, en el lugar santo, donde podemos encontrar parte de este artefacto, no fue fundido en un molde, sino fue golpeado hasta darle forma por martillo. Fue labrado a martillo, fue labrado a mano. Se le dio la forma a mano, con oro macizo, oro puro. 7 brazos. El número 7 en la Biblia representa la perfección y la plenitud, la totalidad, el todo del todo. Por eso tenía 7 brazos, porque Dios es perfecto y Cristo, en Él tenemos la plenitud de la vida. Decoración de almendro, tenía copas en forma de flores de almendro. El almendro es el primer árbol que florece en primavera, simbolizando así la vida nueva y la resurrección. O sea, si nos damos cuenta cómo podemos encontrar en un artefacto, que era lo que veíamos, un tipo material, una verdad espiritual como esta. O sea, no era nada más al azar que Dios se le ocurrió, ponle un vasito así, que sea de almendro. No, tenía un significado. Y también era sin medidas, al igual que la fuente de bronce, no se dan medidas de su tamaño, sugiriendo que la luz de Dios es infinita, su amor es infinito, su gracia es infinita.
Es por esa manera podemos verlo de esta manera. El candelabro es un cuadro de Jesús revelando la verdad de Dios al hombre. Cristo es la luz del mundo y en Juan 8:12 Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Sin este candelabro, es decir, sin Cristo, el lugar santo estaría en oscuridad total. Sin Cristo, la Biblia y las cosas de Dios son incomprensibles, como vimos en hermenéutica al iniciar. Si no tengo el Espíritu Santo, tengo el conocimiento, pero no tengo el entendimiento. Y ahí es donde nosotros, el aceite y el Espíritu Santo, las lámparas ardían gracias al aceite de olivo puro que ponían en ellas. El aceite siempre representa al Espíritu Santo. A ser ungidos, por eso dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Somos ungidos por el Espíritu Santo. Cristo, el candelabro, nos da la luz a través de su Espíritu. La iglesia, esto representa también que la iglesia está unida a Cristo. El candelabro tenía un brazo central y 6 brazos laterales que salían de él. Esto ilustra también lo que dijo Jesucristo en Juan 15:5. Yo soy la vid. Separados de mí, nada van a poder hacer. Dice, nosotros somos los pámpanos. Nuestra luz como iglesia depende totalmente de estar unidos al brazo central de Cristo. Por eso nuestro eslogan, o lo que nos identifica, una frase que nos identifica como familia sobre la roca, es edificándonos unos a otros y todos unidos a Cristo. Por eso es que tenemos esa frase que nos distingue a nosotros. ¿Qué somos, familia sobre la roca? Somos personas que nos edificamos unos a otros. Y al edificarnos unos a otros, todos estamos unidos a Cristo. Ese es el resultado que hay. Entonces, eso es lo que de alguna manera encierra esta verdad. La iglesia debe estar centrada en estar unida a Cristo. Y esto se da solamente cuando tú y yo estamos unidos a Él. Ahora, fíjense bien. ¿Recuerdan una de las cartas al Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo le dice a la iglesia que estaba en Éfeso: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido? Este es un mensaje a una de las iglesias, de las 7 iglesias que se habla del Apocalipsis. Pero si nos damos cuenta, ¿qué es lo que va a quitar Dios? Tu candelero. Ahora, si asociamos esto al tabernáculo y este artefacto que representa la misma presencia de Dios, porque Dios, Cristo, es representado a través del candelero, nos vemos que era un solo poste que sostenía esos 7 brazos, haciendo referencia a: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí no van a poder hacer nada. Si la iglesia de Cristo se separa de la verdad, que es Cristo mismo, no es nada. No es nada. Si tú y yo nos separamos de Cristo, no somos nada. Es lo mismo que está representando. Por eso Cristo le dijo a esa iglesia: ve, voy a venir pronto a ti, ya te tengo en la mira, aguas. Porque si tú sigues así, si tú no te arrepientes, voy a venir pronto y voy a quitar tu candelero de su lugar. En este primer capítulo que podemos encontrar en Apocalipsis, Jesús mismo revela el significado de los candeleros. Los 7 candeleros que has visto, dice, son las 7 iglesias. El tabernáculo, el candelabro, era el objeto que sostenía la luz. Si no había candelabro, el lugar quedaba en tinieblas totales. Y entonces el servicio sacerdotal se detenía. No podían ver, no iban a saber. Capaz en lugar de clavar el cuchillo al carnero, se lo iban a clavar a otro sacerdote. No iban a poder ver nada. Necesitan la luz. Entonces los sacerdotes, en este caso hoy en día, todos nosotros, hoy en día, por la sangre del Cordero, por ese llamado que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, hoy en día tú y yo somos ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú y yo hoy somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Sí. Entonces aquí es donde nosotros podemos entender que la iglesia local es el mueble diseñado para sostener la luz de Cristo en una ciudad, en este caso Monterrey. Somos columna y baluarte de la verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:15. Ahora, veamos la conexión con un tipo material, como lo es el candelabro, a lo que es Cristo para nosotros. O sea, dense cuenta cómo está. Yo creo que si les comenté, me dormí a las 4 de la mañana
porque yo me emocioné tanto, o sea, no es que me emocioné, sino que me impactó tanto ver tantas conexiones al estar estudiando. Y dije, a ver, habla el candelabro. Y yo me acuerdo que en Apocalipsis decía, sí tendrá conexión esto con esto. Me pongo a estudiar y digo, sí tiene conexión, toda la conexión. Pero aparte el candelabro, ¿qué más pudiera significar? No, pues que Cristo es la vid. O sea, Él es la raíz de David. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Yo dije, los 7 brazos del candelabro. O sea, puede ver uno toda la conexión que hay. Y Dios nos estaba dando la sombra desde el tabernáculo. Desde el tabernáculo nos estaba dando esa sombra. Entonces, en este sentido, si la iglesia, ¿qué significa quitar el candelero? Aplicando la regla de los tipos y cuadros, quitar el candelero no significa necesariamente que la iglesia va a cerrar sus puertas físicamente de inmediato, sino hay algo más profundo, la pérdida de la identidad sacerdotal. Un sacerdote no podía ministrar sin luz. Si Dios quita el candelero, la iglesia puede seguir teniendo reuniones, música y predicaciones, pero ya no tiene la iluminación del Espíritu Santo, ni el reconocimiento divino como una portadora de su luz. Ya deja de ser una iglesia de Cristo. Eso es lo que significaba el quitar tu candelero. Pérdida del testimonio. El candelero brilla hacia afuera. Quitarlo significa que la iglesia deje de ser una influencia espiritual real en su comunidad. Se convierte en un club social, no en un faro espiritual. Un faro guía a los barcos que vienen desde lo lejos en la penumbra de la noche, y cuando vengan a lo lejos, así como cuando de repente no les ha tocado ver que de repente las luces láser, que dices tú, mira esa luz verde que de repente pasa por allá y luego ¡pum!, la vuelves a ver qué pasa. Eso es un faro. Eso debe ser la iglesia en este mundo de tinieblas. Pero cuando no estamos en la voluntad de Dios, Dios quita ese candelero. Dejamos de ser luz. Pero también hay un juicio. Recuerda que los sacerdotes debían limpiar las lámparas. Si una lámpara estaba sucia o no encendía, es una semblanza de una falta de amor, en el caso de Éfeso, porque es lo que le dice, has dejado tu primer amor. El sumo sacerdote Jesús tiene la autoridad de retirarla, porque ya no cumple con su función. Entonces, si vamos dándonos cuenta de esto, fíjense bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. La mesa de los panes. Sí. La mesa de los panes, este era otro, la mesa de los panes de la proposición, otro tipo material, es uno de los tipos más hermosos del tabernáculo, porque su enfoque está en la comunión y el sustento que Dios provee para su familia. Para explicar este tipo, debemos mirar sus 3 facetas. El material, en el Antiguo Testamento, esto está en Éxodo 25, 23 al 30, era una mesa de madera de acacia, una vez más recubierta de oro puro. Sobre ella siempre habían 12 panes, uno por cada tribu de Israel, los cuales se renovaban cada sábado y solo los sacerdotes podían comerlos en el lugar santo. El antitipo, es decir, la realidad en Cristo, el cumplimiento perfecto es Jesucristo, quien se identifica a sí mismo como el sustento vital del creyente. Él una vez más, pero ahora en Juan 6:35 dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Imagínense ahora desde la mesa, ¿sí? Desde la mesa de los panes de la proposición, podemos ver a través de la figura de esos 12, que también tenemos que entender que el 12 es un número simbólico también en la Escritura. Fueron 12 tribus, 12 apóstoles. Entonces, podemos encontrar esta parte que ahora Cristo está presentando una sombra de que Él era el pan de vida. Sí. La mesa como comunión, en la cultura bíblica, compartir la mesa. Cuando nos invitamos unos a otros, brother, te invito a mi casa, vamos a echarnos un cafecito. La mesa es una sombra, un cuadro. Dice que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero compartían el pan en las casas. Es decir, ponían sus mesas para compartir, para pasar tiempo, para tener ese compañerismo, esa comunión. Entonces Cristo es quien nos permite sentarnos a la mesa con Dios. Recuerdan el Salmo 23 que también dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza, el Espíritu Santo, con aceite fresco. Mi copa, dice, está rebosando el gozo que nos produce el fruto del Espíritu. Entonces, ahí es donde nosotros, esa abundancia, esa provisión de parte de Dios para nuestras vidas. La madera y el oro, la madera de acacia, no se pudre.
¿sí? No se pudre, representa de alguna manera la humanidad perfecta y sin pecado de Jesús. El oro representa su deidad, su santidad. Era 100% Dios, pero también era 100% hombre. El alimento que Jesús nos da no es solo para el estómago, sino para que podamos estar cara a cara ante la presencia de Dios sin morir, porque su justicia nos sostiene. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí es donde podemos encontrar, y les pongo esta tablita más o menos comparativa para analizar lo que dijimos. La puerta única, solo había una entrada al atrio. Cristo es la única puerta de salvación. No hay múltiples caminos. Juan 10:9. El altar de bronce donde se sacrificaban los animales representa la cruz donde el pecado es juzgado y la justicia de Dios es satisfecha a través del sacrificio del Cordero de Dios, aquel que fue inmolado, el que quita el pecado del mundo. Tenemos referencia bíblica también. La fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban representa la palabra de Dios que nos limpia y nos santifica diariamente, nos muestra la santidad progresiva en Cristo. Filipenses 1:6, persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta que Cristo venga. El candelabro de oro, la única fuente de luz en el lugar santo. Cristo es la luz del mundo que ilumina nuestro entendimiento espiritual. La mesa de los panes, 12 panes que alimentaban a los sacerdotes. Cristo es el pan de vida que sacia nuestra hambre espiritual. El cumplimiento perfecto es Jesucristo, quien se identifica a sí mismo como el sustento vital, es decir, necesario del creyente. Juan 6:35. Entonces, así es como podemos aterrizar para que nos demos cuenta con este ejemplo práctico cómo interpretar los tipos y los cuadros que podemos encontrar en la Biblia. Viendo nada más el tabernáculo, hay un montón. El éxodo, nada más el simple hecho del éxodo, de que pasaran y atravesaran el río. O sea, eso es un simbolismo del hombre haciendo en el simbolismo de la muerte, de la resurrección con Cristo al salir del mar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que parte de lo que podemos ver. Vamos a pasar a la última, hijo. Entonces, aquí podemos ver el candelabro y el candelero, la función que era alumbrar el lugar santo, el mensaje a Éfeso, alumbrar a la ciudad de Éfeso. En nuestro caso, alumbrar nuestro alrededor, Monterrey. Requisito, aceite puro y mecha limpia, amor ferviente y arrepentimiento. Nos está hablando de santificación. Advertencia, si se apaga hay oscuridad, si no hay amor, el candelero es quitado. Porque si no hay amor, no está Dios en la iglesia. Porque Dios es amor. El juez, el sumo sacerdote, en este caso era la descendencia de Aarón. El sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote es Cristo. Y Él no vino a condenarnos, Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces esa es la gran diferencia que podemos encontrar. Ahora, para concluir, usando el tipo de una llave y la cerradura, muestra el tipo que es la cerradura, es un hueco, una necesidad, un diseño complejo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Si nosotros agarramos una llave, vemos que tiene un diseño, una estructura, una forma que es única para que esa es la única llave que va a poder abrir esa puerta. Intentamos meter una llave parecida, una llave igual, va a ser muy difícil abrirlo. Sí hay mañas, pero no está hecho para eso. Es lo mismo, eso viene siendo el tipo. Ahora el antitipo es la llave. Jesús encaja perfectamente en cada detalle de esos acontecimientos, de esos tipos que podemos estudiar. O sea, Él encaja a la perfección. Si la llave entra y abre el entendimiento, entonces has aplicado bien esa regla. Si tú te estás dando cuenta y estás viendo a Cristo de una manera clara al momento de aplicar esta regla, en ese tipo y ese cuadro, está bien aplicada esa regla. ¿Sí? Entonces, si nos dimos cuenta, siempre lo asociábamos lo que estaba en el antiguo con algo del nuevo. Entonces, no es solamente ver una sola cara de la moneda, tenemos que ver las dos partes. Entonces, esa es la parte. Y ahora, ¿con qué los que nos tenemos que quedar? Con lo que nos tenemos que quedar es que cuando aplicamos esta regla en nuestro estudio de las Escrituras, vamos a recordar siempre que el tipo es inferior al antitipo, es decir, esta es la sombra nada más a lo que realmente nos quiere hablar la palabra. Ahora, el retrato, cuadro de una persona es hermoso, pero la persona real es gloriosa. No te quedes admirando la sombra, usa la sombra para adorar a quien la proyecta.
Entonces, este se llama proyector, este solamente es algo de lo que está pasando en la computadora. Eso viene siendo más o menos lo que estamos hablando de un tipo y un cuadro. Es una sombra, es un reflejo, algo que va a suceder. Y te estoy dando nada más una idea, unas pistas de cómo va a ser. Pero va a llegar el momento en el que ¡pum!, te va a ser revelado. Y todo fue revelado en Jesucristo. Dice la palabra que antes nos habló por medio de los profetas, por medio de otras formas, pero hoy lo hace por medio y a través de su Hijo Jesucristo. La revelación completa y total dada de Dios al hombre ya está en su palabra. Entonces tenemos que ser fieles a la palabra de Dios.